a toda la concurrencia a este espacio. Soy el doctor José Rodolfo Garay Uribe, coordinador nacional de la red de docentes, investigadores y entidades formadoras en salud pública de ASPEFAM. Y me complace estar con ustedes el día de hoy para poder compartir este curso de tópicos esenciales para el médico en el SERUMS. Es una oportunidad que hemos abierto y pensado para todos nuestros jóvenes colegas que van a empezar justamente el trabajo en el SERUMS. Todos hemos pasado por esta experiencia, sabemos de lo importante que es para nuestra formación, para dar básicamente los primeros pasos en nuestra carrera. Buscamos con esta asignatura reconocer, comprender y aplicar todos los conceptos básicos de la medicina y la salud pública con la finalidad de que podamos en el SERUMS aplicarlos, ¿no? Buscamos básicamente esa identificación de nuestros jóvenes colegas con estos conceptos y con eh, digamos, con estos conocimientos para poder desempeñarse correctamente en el SERUMS. Y bueno, sin más preámbulos que simplemente indicar que podemos hacer siempre preguntas a través del chat y que vamos a controlar la asistencia a través del entorno del Zoom. Me complace ahora en dejar en uso de la palabra al presidente de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, el doctor Miguel Farfán Delgado. Él es también decano de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Católica de Santa María y le dejo en uso la palabra al doctor Farfán para que inaugure nuestro curso Tópicos Esenciales para el Médico en el SERUS. Doctor Farfán, muy buenas noches. Buenas noches, doctor José Rodolfo Garay Uribe. Buenas noches a la doctora Rosa Virca, al doctor Manuel Núñez, a todos los que están representando y apoyándonos como soporte administrativo dentro de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. A nombre del Consejo Directivo de ASPEFAN, queremos darle la más cálida bienvenida a todos los participantes que se han inscrito y van a participar durante toda esta semana en los tópicos esenciales para el médico en el CERU. Es un curso que lo hemos venido trabajando desde el año pasado. Muchísimas gracias al doctor José Garay Uribe, con quien ha participado activamente en la conformación y consolidación, junto con el secretario técnico de ASPEFAN, para ver este tema que creemos muy importante para los colegas que inician el SERUM. Pasar a veces del internado hacia el SERUM, como que queda una parte de un vacío, pero la Asociación Peruana de Facultades de Medicina está a través de este curso de inducción y posiblemente otros cursos con las grandes especialidades y sociedades, seguir y continuar con el respaldo académico para todos y cada uno de ustedes. Porque creemos que tenemos con ustedes un compromiso no solamente ético, sino también un compromiso desde el punto de vista de continuar con lo que es el seguimiento y respaldo a nuestros egresados, como está en la ley universitaria. Muchas gracias verdaderamente a todo el personal, doctor Garay, que está trabajando con usted, el personal de apoyo, que sin ellos no hubiera sido posible el logro de este curso. A todos los participantes, verdaderamente su participación activa, pregunten, pregunten y pregunten, porque siempre es bueno trabajar en equipo, preguntarlas en forma transparente, con serenidad, con respeto, la altura y la ponderación que la ética de los médicos nos caracteriza, y por ello, a nombre del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, damos por iniciado este curso de tópicos esenciales para el médico en el SERUM. Muchas felicidades, bendiciones y que sepan aprovechar esta semana en donde transcurrirá la participación activa de todos los ponentes en diferentes tópicos esenciales. Buenas noches, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, doctor Miguel Farfán. Y vamos a empezar entonces con nuestro curso. Durante esta semana vamos a tocar 5 temas importantes. El tema de epidemiología, el tema de determinantes sociales de la salud, la atención primaria, la promoción de la salud, la prevención, los sistemas de salud, la telesalud, el control de enfermedades transmisibles y no transmisibles, y la salud mental, sobre todo enfocado en lo que es la prevención del estrés, la ansiedad, la depresión y la violencia. El día de hoy comenzamos con los tópicos relacionados con epidemiología y para este cometido tengo el honor de presentar a la doctora Rosa Luz Vilca Bengoa.
La doctora Rosalud Vilca Bengoa es médico cirujana, egresada de la Universidad San Luis Gonzaga, es especialista en Administración de Salud por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es egresada de la Maestría en Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, profesora de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Científica del Sur, jefa de Inteligencia Sanitaria y Cuidados Integrales de Salud de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur, el MINSA, y también es nuestra coordinadora de la macroregión Lima de la red de docentes, investigadores y entidades formadoras en salud pública, REDISP de la ASPEFAM. Doctora Rosa Vilca, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Garay, por la presentación. Gracias a nuestro presidente y a todos nuestros colegas. Muchísimas gracias. Con gusto voy a presentar este tema a nuestros colegas del Servicio Rural. Iniciaremos con el tema entonces de epidemiología, con énfasis en la vigilancia epidemiológica para la salud pública. Bien, entonces nosotros tenemos un sistema de vigilancia en salud pública que está en relación con estos niveles de atención que manejamos cotidianamente. Hoy iniciaremos, en este tiempo iniciaremos con este servicio rural un trabajo mucho más articulado desde el primer nivel de atención. Este trabajo articulado desde el primer nivel de atención nos va a llevar a conocer ciertamente estos aspectos de la epidemiología que pareciera que no están relacionados con nuestra actividad cotidiana. Vamos a ver cómo la vigilancia epidemiológica se convierte en una acción fundamental del primer nivel de atención y que tiene una relación muy estrecha con todos nuestros conocimientos clínicos. Cuando nosotros abordamos a un paciente, obviamente lo vamos a abordar con algunas herramientas fundamentales como la historia clínica. Cuando tenemos trabajo en un territorio que es la esencia del primer nivel de atención, importante recordar esto, ¿no? Un sistema tiene ciertamente organizaciones en cuanto a la parte, digamos, administrativa, los sistemas de salud, están conformados por diferentes organizaciones, procesos, normas, que de manera armónica deben cumplir las tareas que le corresponde a cada uno, o realizar los procesos que le corresponden. Para el fin, cumplir el fin que es dar el mejor grado de salud a la población a la que corresponde, ¿no? O de la que son responsables. Entonces, hay una gran diferencia entre el primer nivel de atención y los otros niveles de atención y que está relacionado básicamente por la territorialidad. El sistema de salud de Perú, ¿no? Tiene en la parte prestacional ciertamente 3 subsistemas. Quizá eso nos lleva digamos, a confundirnos un poco respecto a los niveles de atención. En el caso peruano, el primer nivel de atención, que son establecimientos eminentemente de tipo ambulatorio, excepto aquellos que tienen la atención del parto y del puerperio, hablemos de aquellos que no tienen mayores complicaciones, estos tienen responsabilidad territorial y eso nos va a llevar a la urgencia o la necesidad de trabajar el sistema de vigilancia epidemiológica. Porque para poder controlar o prevenir estos problemas que afectan a muchos o afectando a pocos tienen implicancias de gravedad, necesitamos conocer el territorio, ¿no? Necesitamos vigilar el territorio. Vamos entonces a continuar con algunas definiciones. Iniciaremos con esta definición de lo que es la epidemiología. Importante recordar, hay varios autores que definen la epidemiología, sin embargo, entre los más, las definiciones que más usamos, está esta de Lass, ¿no? En 1988, que establece este estudio, establece la epidemiología
como un estudio de la distribución y de los distribución de los eventos, es decir, de todo aquello, de la morbilidad que vamos a ver y de los determinantes, ¿no? De estos estados y eventos que cotidianamente vamos a encontrar en nuestra tarea de cada día en los servicios de salud. Y van a relacionarse obviamente con poblaciones específicas porque, vuelvo a repetir, vamos a irnos a trabajar, vamos a iniciar en el primer nivel con un territorio, con una tarea realmente fundamental de cuidar la salud de la población. Entonces, son poblaciones específicas y esta vigilancia nos va a permitir controlar estos problemas de salud de ese ámbito. Por lo tanto, ya sabemos que necesitamos conocer el ámbito, ¿no? Los aportes de la epidemiología en este tiempo, tenemos el método epidemiológico, ¿no? La epidemiología nos ha facilitado este método que nos permite tener una base científica. Eso es fundamental, que algunas veces tenemos la idea de que las investigaciones que se realizan, obviamente, en ambientes de laboratorio, son las investigaciones y las de epidemiología tienen otro nivel. No es así, ¿no? Tienen una base científica para poder observar, definir y cuantificar los problemas de salud y valorar las evidencias, ¿no? Tenemos claridad de que las patologías tienen una etiología, usualmente cuando son infecciosas, de tipo parasitario o viral o bacteriano. Sin embargo, tenemos también, observando el territorio, vamos a identificar lo que le vamos a ir llamando las causas de las causas, en la cual están señalados los determinantes, ¿no? Y que son motivos de observación desde el campo de la epidemiología. Eso nos va a llevar ciertamente a recordar, basarnos en el método científico, vamos a formular hipótesis e intentar probar. Importante que cuando estemos en nuestros establecimientos del primer nivel de atención, en este tiempo podamos ciertamente desarrollar las investigaciones que corresponden a este nivel. Tenemos abundancia de datos. La epidemiología nos ha planteado estos diseños propios de tipos de estudios y un análisis de resultados de forma característica, ¿no? Que va con este enfoque centrado en grupos, en la población. Yo creo que es una gran ventaja para nosotros conocerlo y desarrollarlo desde la vigilancia, lo que vamos a ver en unos minutos, porque esto nos va a ayudar a poder tener las evidencias. Por ejemplo, las intervenciones que hagamos sobre la aplicación de alguna norma, de algún procedimiento, la entrega, por ejemplo, en los niños, qué es lo que está pasando, si tenemos establecidos guías de trabajo, tenemos establecidos protocolos, tenemos los suplementos para poder controlar la anemia y sin embargo no está ocurriendo. Entonces es importante que este enfoque epidemiológico nos ayude a estudiar los grupos donde vamos a trabajar, donde vamos a ejercer nuestra profesión durante este tiempo, ¿no? El método epidemiológico pone énfasis en la observación no experimental, ¿no? Usa técnicas cuantitativas y tiene algunos criterios y principios propios, entre ellos el de trabajar en el escenario que está ocurriendo, el escenario, digamos, real, ¿no? Entonces, nos va a servir para poder establecer la magnitud y la distribución de este proceso de salud de enfermedad. Seguramente, cuando nosotros manejamos un servicio, hemos hecho el internado en los diferentes hospitales, hemos podido ver que en cada uno de ellos hay todo un manejo en cada servicio de cada paciente cotidianamente. Y eso nos ayuda a poder saber si estamos siendo asertivos o hay que corregir el manejo del paciente. De igual manera, cuando estamos en un primer nivel, no vamos a poder saber si estamos actuando bien o mal con esa población, si el problema de salud que les aqueja
está, digamos, siendo controlado o no, si no manejamos herramientas, si no manejamos la epidemiología. Entonces, nos ayuda también a identificar los determinantes de este proceso salud-enfermedad, a completar cuadros clínicos, ¿no? Estamos ahora, todos ustedes deben haber tenido ya experiencia con esta situación de algunos, hemos vivido, bueno, la pandemia, todos nosotros, ¿verdad? Pero ahora también tenemos algunos brotes, como el tema del dengue. Podemos identificar también nuevas enfermedades y valorar pruebas diagnósticas. La utilidad de la epidemiología, su aplicación, lleva a describir la historia natural y los determinantes del curso de una enfermedad, ¿no? Vamos viendo la línea del tiempo, ¿no? Si coincide, obviamente, el trabajo implica en la vigilancia algunas herramientas que va a ser bueno que las conozcamos desde ahora. Y obviamente, como toda intervención que hacemos con un paciente, con mucho mayor razón en la responsabilidad poblacional que implica el trabajo en el primer nivel, hay que evaluar las intervenciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo con nuestras intervenciones? Si estamos dando la suplementación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los niños continúan con anemia? Algo necesitamos investigar para poder ser realmente efectivos en el manejo del problema, no de uno, sino del grupo de la población. Y obviamente eso nos ayuda a la biología, nos podemos aplicarla en la planificación sanitaria, conociendo, gracias a la vigilancia, a poder saber cuáles son los problemas prevalentes de salud de determinada zona. Gracias a eso voy a poder ciertamente identificar y voy a poder planificar qué requiero, ¿no? Ahora que estamos con el brote de dengue, obviamente a nivel de las Américas y básicamente en ciudades que nunca habíamos tenido como Lima en la magnitud, obviamente eso nos ayuda a hacer una adecuada planificación. La epidemiología sí, está también, se aplica también para la enseñanza y constituye una metodología de investigación también. Vamos entonces a ver esta vigilancia epidemiológica. ¿Qué consiste? La palabra misma nos implica ya que necesitamos estar, obviamente, observando. Nosotros, los médicos, hemos sido formados para eso. En nuestro quehacer hospitalario, ¿no? En nuestra formación, eminentemente, bueno, ya la generación de ustedes felizmente tiene ya un fuerte acercamiento al primer nivel. Algunas generaciones como la mía hemos sido formados casi exclusivamente en el tercer nivel, entonces ha sido todo un descubrimiento, pero es que en realidad el poder lograr la salud para las personas es excelente recuperar. No podemos nosotros nunca soslayar el ser realmente competentes, ¿no? De alta calidad en la recuperación de un problema de salud. Sin embargo, hay muchos problemas de salud, como por ejemplo, la infección por virus del VIH, como por ejemplo, la desnutrición crónica, en las cuales no podemos esperar a que haya el problema. Tenemos ya la evidencia científica y las suficientes herramientas para poder, obviamente que son distintas a las que aplicamos en la recuperación, pero que tenemos que darle el valor que corresponde para cumplir con este reto, que es ciertamente dar la mejor calidad de salud al mayor, digamos, con la mayor evidencia que se encuentre y a todos. Entonces, en cuanto, y no puedo hacerlo si no sé dónde estoy trabajando, qué es lo que hay, ¿no? Entonces, la vigilancia es un proceso ciertamente continuo que debe iniciar en el primer nivel, ¿no? En el cual yo debo conocer, así como conozco mi servicio, qué patologías hay, qué estoy hospitalizando, ¿verdad? Igual debo conocer dónde estoy, qué cosa es ese territorio en el cual voy a elaborar. ¿Hay adultos? ¿Hay niños? ¿Qué población es la que está prioritariamente empezando por el curso de la vida, que me va a dar un diferente, digamos, énfasis a las intervenciones que voy a aplicar? De pronto estoy en una zona en la cual ya no hay niños, ¿no? De pronto son adultos o adultos mayores.
tengo que ver en ese territorio, además de ver quiénes son, cuál es mi población en cuanto a la edad, en cuanto tengo que ver de qué se enferma, ¿verdad? Entonces, debo saber para ver si voy mejorando, ¿no? En el año que voy a estar en el servicio rural, voy a lograr una mejoría, entonces tengo que saber cuáles son sus indicadores, ya no voy a ver a una persona, sino a esa población. Entonces voy a buscar el análisis. Las poblaciones tienen unos documentos llamados ASIS, Análisis de la Situación de Salud, para poder ver cuáles son sus primeras causas de enfermar, cuáles son sus primeras causas de morir. Entonces, y ahí vamos a también hacer el énfasis con aquellas enfermedades que son de notificación obligatoria. Existen patologías, problemas de salud, que por la magnitud, no solamente en cuanto al número de casos, sino algunas veces siendo pocos, pero devastadores su efecto en la persona, entonces constituyen este grupo de enfermedades de notificación obligatoria. Y de ellas necesitamos tener claridad de la tendencia de estas enfermedades, necesitamos estar claros de la evolución, ¿no? Identificar los lugares, los grupos de riesgo, y ahí viene el tema del primer nivel nuevamente. Creo que mañana van a tener una presentación al respecto, ¿no? El tema de territorialidad nos implica también sectorizar, ¿no? Como les decía al principio, nosotros tenemos un sistema de salud que no es un sistema único. Y eso nos hace más complicado, no solamente el poder comprender, sino el poder abordar, ¿no? Y el reto que tenemos, el gran reto que tenemos también es la gran diferencia que hay entre la concentración poblacional en una región y en otra. Vemos cómo tenemos en Lima prácticamente la tercera parte de toda la población del país. Y eso obviamente hace que los establecimientos de primer nivel de la zona de Lima tengan una situación bastante complicada en cuanto a que tienen que dar la atención para la recuperación, porque en primer nivel ciertamente el porcentaje, digamos, de intervención debería de ser eminentemente de tipo preventivo promocional, sin embargo, hay mucha necesidad de la recuperación. Esto nos lleva a veces a no mirar bien estos aspectos, estas herramientas de la sectorización. Porque esta vigilancia epidemiológica obviamente va a ser más adecuada en tanto yo sepa, conozca bien la ubicación de mis grupos poblacionales y los riesgos a los cuales están sometidos y puedo identificar precozmente brotes o epidemias, ¿no? Algunas veces tenemos algún establecimiento ¿no? Algún personal, los jefes de establecimiento que dicen, me han comunicado que tengo un caso, ¿no? De dengue, o me han comunicado que tengo un caso de una inmunoprevenible, de sarampión. Entonces, tendría que ser al revés, ¿no? Porque es el primer nivel el que tendría que detectarlo. Sin embargo, obviamente hay varias brechas que cerrar para que esto funcione de la manera que es lo adecuado. Ya sabemos que un sistema, ¿no? Los sistemas orgánicos son los que nosotros conocemos bien y sabemos que si no funcionan todos los órganos, todos los procesos en su debido como debe ser, obviamente ya hay una alteración. Entonces, y todo esto se evalúa, porque necesitamos evaluar si nuestras intervenciones están siendo o no asertivas, porque podríamos modificarlas. Finalmente, lo importante es que la persona, ciertamente, el resultado sea en las personas. No podemos estar repitiendo las mismas intervenciones durante muchos años sin resultados. Entonces, es necesario imbrincarlo con esta vigilancia que demuestre, que dé evidencias que las intervenciones, digamos, para poder abordar determinados problemas no están dando resultados, pero eso nos llevará también a poder proponer o a identificar dónde está, digamos, la situación que hay que mejorar. Entonces, la vigilancia dijimos que debe ser un proceso continuo, sistemático, ¿no? Y, ¿qué se hace?
hay la recopilación y el análisis, la interpretación y la diseminación de datos relacionados con la salud. Cuando vamos a trabajar al hacer el servicio rural, obviamente a nosotros nos va a traer siempre nuestra capacidad, como les digo, que debe ser siempre de primera calidad, de recuperar al que está enfermo. Pero decíamos ya que hay muchos problemas de salud y uno de ellos es el dengue también, ¿verdad? Ciertamente es importante poder disminuir el número de casos, pero para esto necesito trabajar con otros ámbitos, más allá de la persona incluso, que tienen que ver con estos determinantes y que me obliga, ¿no?, a poder interactuar con otros grupos que no necesariamente son grupos de salud. Entonces, estos datos, dice, relacionados con la salud, ¿no?, pero que no necesariamente van a ser de carácter biológico. ¿Por qué? Hay que, algunas veces tenemos la tentación de pensar que los problemas de salud pública, o sea, que son problemas de, quizá por la característica de nuestro sistema de salud, ¿no? De pronto pensamos que lo público es aquello que es, digamos, solamente de carácter, como por ejemplo, como la financiación del subsector, ¿no? Y no pensamos que es grupo, población. En la pandemia, el tema de salud pública era para todos, y las acciones que se realizaron fueron ciertamente a través del órgano rector, y la ejecución decayó fuertemente en los equipos del subsistema público, justamente porque tienen esta característica de territorialidad. Ciertamente los datos, ¿no? Obviamente nosotros veremos acá una dirección general que va manejando datos, con los cuales se publican los documentos, las tendencias nacionales o regionales, pero necesitamos que eso se maneje a nivel más local, a nivel del establecimiento, que tiene un ámbito y tiene una población asignada, porque la suma de esto va a implicar luego el resultado. Cuando se realizan las encuestas semestrales, ¿no?, de la ENDES continua, para ver si nuestras intervenciones en el cuidado de la niñez están siendo o no adecuadas. En este tiempo, el tema de, por ejemplo, se toma la medida, ¿no?, de crecimiento y desarrollo, para poder ver el tema de desnutrición crónica a los menores de 5 años. Entonces, esta reducción de la desnutrición crónica, obviamente la vamos a ver en grande, en macro. Nos van a decir, ¿no?, la zona, hay una brecha todavía que continúa respecto a la rural, del urbano. Sin embargo, esto es el resultado de lo que hemos trabajado en cada localidad, en cada establecimiento. Estamos viendo también que tenemos la necesidad en este tiempo de elevar coberturas de vacunación. Esto es también el resultado de un trabajo local. Lo que se exprese como datos de salud pública, datos macro, están resultando de este trabajo, desde el nivel de la vigilancia en el micro, ¿no?, que implica el establecimiento de salud, donde representaremos nosotros al avance científico, el cerrar las brechas, ciertamente, y hacer llegar, ¿no?, todo la tecnología y el avance está representado por nuestra presencia en estos establecimientos. Sí, yo entiendo que, bueno, los tiempos ya han cambiado muchísimo, ¿verdad? Ahora la informática nos da realmente un escenario muy importante, muy prometedor y muy inclusivo también. En la época que me ha tocado a mí hacer servicio rural, no teníamos WhatsApp, ¿no? Difícilmente podíamos comunicarnos en algunos lugares, y obviamente eso, pero no impedía que hiciéramos algunos trabajos de investigación en los lugares donde hemos hecho el servicio rural.
pero había una gran, ciertamente, diferencia entre lo que teníamos y lo que ellos esperaban, que hiciera el médico, sobre todo el médico, ¿no? Yo recuerdo mucho que con un equipo inmediatamente implementamos algunas intervenciones para poder justamente, bueno, desarrollar nuestra investigación, pero a la vez también tener un sentido para el que quedarnos, ¿no? No es fácil. Ahora la comunicación es muy fluida, pero eso nos ayudó también a ver que los equipos de salud no tenían claro el tema del cuidado de la salud, ¿no? Para poder, y el tema de tener evidencia para tomar decisiones. Entonces, en salud pública, el sistema, ¿no?, de vigilancia, que es el sistema de vigilancia epidemiológico, requiere la colaboración de varios niveles, desde el nivel local, obviamente, hasta el nivel internacional. En el caso de, lo tenemos toda la generación de ustedes, ha vivido claramente el tema de la pandemia y ha visto una cosa realmente insólita, no esperada, ¿no? No hubiéramos nunca esperado una situación que nos amenazó de tal manera, ¿no? Entonces, esta colaboración de todos los niveles para tener la información y actuar rápidamente, ¿no? Puede ser utilizado para describir toda la carga de morbilidad. ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a qué lugar. Voy a ir en nuestro país, que es tan riquísimo en áreas diferentes geográficas. Voy a ir a zona de selva, voy a ir a la zona andina, voy a ir a zona de costa. ¿De qué se enferma? ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿Qué es lo que debo presumir rápidamente cuando veo alguna patología, cuando vienen con signos y síntomas? ¿De qué hay que cuidarlos? ¿Realmente puedo ser la diferencia en el proceso de salud-enfermedad de ese lugar con la tecnología que llevo? ¿Puedo hacer la diferencia? ¿Podré lograr que ese año, ¿no?, que los niños que nazcan finalmente estén con sus vacunas, ¿no?, completas? Hay que hacer, en vigilancia epidemiológica tenemos también el tema de hacer el seguimiento de las coberturas, ¿no?, porque eso va a estar relacionado con patologías. Niños que si no están vacunados, probablemente tengamos mayor número de episodios de infección respiratoria aguda, mayor número de episodios de enfermedad diarreica aguda y por ende tenemos ya desnutrición crónica, ¿no? Entonces, y obviamente ligado seguramente a otros aspectos de determinantes. Entonces, esto nos ayuda a describir la carga de morbilidad, adoptar medidas y guiar políticas, ¿no?, y evaluar los programas. Todo tiene que ser evaluado, no solamente nos han evaluado a nosotros en el tema de nuestro rendimiento en la parte académica, se evalúan también las intervenciones porque todo es factible de mejorar. Y además lo que determina el proceso salud-enfermedad, más allá de las causas etiológicas, estos determinantes sociales, sobre todo, son muy cambiantes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, y esto seguramente ustedes lo manejan, pero si no, si hay alguna oportunidad, ingresen a la página del CDC, ¿no? Eso debe acompañarles todos los días en su quehacer, bueno, cada direza, Jereza o Diris, en el caso de Lima, tiene también sus propias páginas donde tenemos la sala situacional de las patologías que son sujetas de vigilancia, de los problemas, porque no necesariamente son patologías, en algunos lugares hay otro tipo de problemas que se vigilan por decisión ya digamos, del país, ¿no?, porque son prioridades. Entonces, aquí podemos fácilmente trabajar, esto se mueve cotidianamente, se mueve diariamente, ¿no? Entonces, podemos detectar y predecir epidemias haciendo la vigilancia. Eso nos va a permitir, como cuando vamos a mirando un paciente, por los signos y síntomas, yo puedo ya hacer un plan de trabajo, puedo hacer una propuesta de diagnóstico, pero también podría predecir cuál va a ser, ¿no?, el pronóstico del paciente. Igual, en grupo, yo a través de la vigilancia
mirando los datos, poniendo los datos delante mío, utilizando herramientas, puedo ya predecir qué va a pasar, si va a haber una epidemia o ese año, o al contrario, la intervención que se hizo está logrando que se disminuyan los casos, ¿no? Estimación de la magnitud de los problemas, monitoreo de la tendencia y evaluación de las intervenciones, que muchas veces para nosotros es muy satisfactorio cuando vemos que nuestros pacientes de manera individual, con nuestro manejo clínico o quirúrgico, obviamente evolucionan de manera favorable. Pero nosotros hacemos una evolución cotidiana, sobre todo si están hospitalizados, ¿verdad? No es que no vamos, todos los días vemos cómo está evolucionando. Entonces, si vemos que sus signos vitales, ¿no?, están empeorando, obviamente decimos algo está pasando y cambio el manejo del paciente. De igual manera, entonces, con mayor razón, si hay intervenciones de carácter grupal que están digamos, viendo el tema público, el tema de grupo, necesito evaluarlos para poder ver que las intervenciones que estoy haciendo, es verdad, es bueno el tema ahora que está el dengue prácticamente en todo el país, necesitamos ver, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo. Seguramente aquí ya vamos a articularnos con otros equipos, ¿no?, porque no solamente está Febril, ¿no?, que ya haber tenido, seguramente tiene ya los conceptos, sino está todo el proceso de este intermediario, ¿no?, del vector y su capacidad de reproducción, el tema que se haya posicionado. Entonces vamos articulando con otros equipos que ven la parte ambiental, pero a nosotros nos interesa ciertamente tener claridad para poder abordar con las personas y evitar los casos, ¿no? Orientación de la investigación, eso nos puede llevar a ver qué pasa si estamos aplicando los protocolos y el resultado es bueno, podemos informarlo y hacer la investigación, o por el contrario, presentar para poder mejorar. Entonces, vamos monitoreando también, ¿no?, para ver si tenemos una meta, y ayuda al monitoreo del desempeño de los programas, de las intervenciones, y va a ayudarnos a estimar el impacto, ¿no?, en un problema de salud. La vigilancia puede hacerse de tipo pasivo, activo, puede haber vigilancias centinelas, ¿no? Las vigilancias tienen, vamos a llamarlas de tipo pasivo, porque los que manejamos muchos datos prácticamente somos nosotros. El equipo de salud, sobre todo los médicos, manejamos innumerables datos cotidianamente en nuestra consulta con las historias clínicas, ¿verdad? Entonces, esa información, tratándose de aquellas enfermedades de notificación obligatoria, obviamente deben ser consolidadas y deben ser presentadas, pero pareciera que no necesariamente tenemos digamos, esa actividad muy bien articulada. Algunas veces nosotros, obviamente, lo notificamos en el sistema de información del caso del Ministerio de Salud, el sistema GIS, ¿verdad? Pero no completamos con las fichas, que son unas herramientas que me van a poner al día. El sistema GIS va a ser un sistema que va a ir, digamos, en bloque y va a tomar su tiempo para comunicar sobre un evento. Por eso es que yo necesito que si son eventos, son problemas de notificación obligatoria, tengo que trabajar y comunicar una ficha que ahora vamos a ver. La vigilancia activa, en cambio, es cuando ciertamente va el equipo de salud, ¿no?, a buscar los casos. Y la vigilancia centinela se prepara para poder identificar precozmente, ¿no?, sobre algún problema, estamos vigilando algún agente etiológico, si de pronto en alguna zona aparece, en algún grupo poblacional, de las enfermedades que son bajo vigilancia, obviamente. Y aquí vienen las herramientas que manifestaba, ¿no?, y que algunas veces las tenemos a veces un poco alejadas, pero ahora ya con el manejo, como les decía, de informática y de la facilidad que tenemos para acceder a las páginas ya en la parte de epidemiología, hay todo un sistema y todos tienen, tanto a nivel nacional, los niveles regionales y en muchos casos a nivel de las redes o microredes, tienen las salas situacionales y la información publicada.
Existen los protocolos de estas enfermedades sujetas a vigilancia y los formatos de notificación. Cuando en la consulta, en la emergencia o en la tarea cotidiana tenemos estos problemas, somos nosotros los que vamos a diagnosticar y los que vamos a comunicar. Usualmente los establecimientos más pequeños pueden tener una persona encargada de consolidar las fichas o de subirlas al sistema, pero si nosotros no diagnosticamos, no va a haber la ficha. O sea, que somos los primeros que tenemos que estar atentos si es que hay una enfermedad de notificación obligatoria o de pronto nosotros vemos un hecho inusual, ¿no? Cuando estamos en un centro de salud o puesto de salud, probablemente algunos, estando en la costa, quizá cotidianamente ven cuadros de enfermedad diarreica aguda de menores de 5 años con mayor número que en personas adultas. Pero de pronto puede haber un día de consulta que van a tener, en lugar de recibir como siempre 2 o 3 con enfermedad diarreica aguda, reciben 30. Entonces no nos podemos quedar, algo está pasando, ¿verdad? Usualmente vamos a investigar y vamos a encontrar que de pronto hay una fuente común, que se han infectado. Pero eso, por ejemplo, tiene que ser notificado, porque esa fuente común podría, ¿no?, estar generando mayores problemas y además hay que controlarlo. Hay otras instituciones que también tendrán que intervenir, pero va a depender de nuestra notificación, de nuestra observación. Por eso, yo tengo que saber cuántos casos usualmente hay para darme cuenta de que de pronto hay muchos, ¿no?, que le vamos a llamar brotes, ¿no? Y vamos a tener esos conceptos que vamos a manejar, ¿no? La epidemia, la endemia, ¿verdad? El brote epidémico. Entonces, y hay esos instrumentos llamados fichas epidemiológicas para el recojo de la información. Existen software, ¿no?, ya varios. La pandemia nos apremió a poder acumular gran cantidad de información en el caso de COVID-19, pero de igual manera hay software para varios de estas vigilancias, sobre todo algunas que son de interés, digamos, también nacionales, porque aquí estamos mencionando, por ejemplo, muerte materna, muerte perineonatal, que no está dentro de las que la OMS las ha clasificado, pero el país puede establecer también prioridades de vigilancia, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos que están extraídos de la DIVID-LIMASUR. Sin embargo, en el nivel nacional podemos entrar a la página del CDC y encontrar, y de igual manera entrar a la página de cada uno de los diferentes DIRIS, o GERESAS. El marco normativo de estas enfermedades. ¿Cuáles son estas enfermedades que hemos venido mencionando que son sujetas de vigilancia? Probablemente en la universidad ya las hemos revisado, ¿no? Ahora es cuestión de recordarlas. Y además vamos a tener unos documentos que nos van a acompañar, ¿no?, y que los tenemos en magnético, o sea, los podemos descargar, no necesitamos ahora ir con nuestros libros al CERUM. Ahora todo está ¿no?, en estas páginas y podemos rápidamente ingresar. Obviamente hay un reglamento sanitario internacional de la OMS que establece todas estas patologías que son sujetas de vigilancia, porque obviamente pueden generar un problema grave como el que hemos tenido en la última pandemia. Entonces, todos los casos de viruela, poliomielitis, las gripes humanas causadas por nuevos subtipos, la neumonía asiática, los casos impactantes o inesperados de algunos otros problemas como los que vemos acá. Recuerden que nosotros hemos sido la última, digamos, hubo una pandemia de cólera que termina más o menos en 1990, 91, nosotros tuvimos todavía un rebrote, fuimos como la cola ya de esa pandemia un poco lenta, ¿no? No tan rápida como esta última que tuvimos, pero que estamos siempre vigilando, ¿no? Recuerden que es importante
tenemos zonas con fiebre amarilla, ¿no? Tenemos zonas también con enfermedades de dengue, ya no es regional, ahora tenemos el dengue en muchas regiones que hace muchos años que no se reportaba. Y cualquier caso posible de interés internacional en salud pública. El Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud habla de que, o establece, ¿no? Somos parte nosotros de ese sistema. Después de que el Sistema de Vigilancia Nacional detecta un evento, va a utilizar un algoritmo, ¿no? Que nosotros necesitamos participar, porque hemos dicho que la vigilancia parte desde el nivel más local y nosotros somos los que vamos a estar en el nivel más local, ¿no? Entonces, hay que ver, validar o valorar el problema siempre mirando el impacto en la salud pública y que no significa la salud, digamos, solamente con recursos públicos, sino en grupos, en población, ¿no? Es un evento frecuente, infrecuente, inesperado. Yo me imagino que todas esas preguntas se hicieron cuando los primeros médicos empiezan a detectar esa neumonía atípica, ¿no? Que luego devino en la pandemia por SARS-CoV-2. Entonces, imagínense, acá existe un riesgo considerable de restricciones a los viajes, al comercio internacional. La respuesta en esta pandemia fue obviamente que sí, ¿no? Hubo un riesgo de propagación. Todas estas respuestas van ciertamente generando ya las decisiones. Entonces, nosotros esperamos siempre que el tema de salud sea adecuadamente vigilado y controlado, ¿no? Para evitar todo el impacto. En países como el nuestro, obviamente, el impacto económico siempre es, digamos, muy sentido, ¿no? Y eso lo hemos vivido todos. Y es necesario, entonces, mantener la adecuada salud. Decíamos que en el país tenemos documentos también nacionales que devienen de este reglamento internacional y uno de ellos es la Directiva Sanitaria 046 de notificación de enfermedades y eventos sujetos a vigilancia, que los debe acompañar siempre, ¿no? Entonces, obviamente, llevan el link o entran a la página del CDC o entran a la página de las DIRESAs o DIRIS donde se encuentren y entonces extraen su documento, que es el que debemos manejar porque tiene esta relación de las enfermedades, de la lista de enfermedades que son de notificación, que son muchas de ellas. A ver, la historia de la epidemiología tiene varias etapas. La primera etapa ciertamente va con este tema de mayormente las transmisibles. Pero nosotros somos un país en vías de desarrollo en el cual tenemos enfermedades de manera traslapada, ¿no? Transmisibles, las no transmisibles, las transmisibles persisten. Además, la pandemia nos ha mostrado que en realidad todavía no le hemos ganado la guerra a las enfermedades transmisibles, a pesar de los avances que tenemos. Por lo tanto, hay muchas, y esas constituyen las primeras causas de enfermar en las poblaciones donde vamos a interactuar cotidianamente, ¿no? Entonces, tenemos las inmunoprevenibles, la tosferina, ¿no? Que es, en ese momento también estamos teniendo, recuerden, el sarampión, la rubiola. De todas estas patologías, es importante ver dónde nos vamos a desenvolver, dónde vamos a estar nosotros, cuáles son las más frecuentes, de tal manera que vamos a conocer el síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Estamos teniendo en varias zonas del país y tenemos la zoonosis. La zoonosis, que son enfermedades propias, obviamente, de los animalitos que accidentalmente están pasando al humano, pero que esa, digamos, situación de accidental tiene que ver mucho con determinantes, ¿no? Con determinantes que nos va a obligar a poder trabajar con otros grupos en el primer nivel. Por eso, el primer nivel de atención tiene una articulación muy fuerte con otros subsectores. Un solo caso de rabia humana urbana constituye ya pues una epidemia, ¿verdad? No tendría y es mortal. Entonces, nos interesa a nosotros estar detrás de qué cosa hay detrás de la rabia humana. Obviamente el tema de asegurar que haya una adecuada cobertura de vacunación canina, ¿no? De vacunación antirrábica canina, porque en la parte urbana, obviamente estamos hablando, algunos irán a las zonas
rurales, cercanas, donde obviamente tenemos una rabia humana silvestre, pero que requiere otro manejo de la rabia. Entonces, en nuestra intervención, nuestra articulación para que se logre la vacunación de los, en este caso, del animal que está prácticamente viviendo con el humano, que es el perro, es fundamental. Y nos hemos dado cuenta que tenemos zonas del país, algunos seguramente irán o prepararán el servicio rural en algunas zonas del país en las cuales tenemos todavía rabia canina de manera constante, con un alto riesgo para que haya rabia humana. Entonces, vamos viendo también la peste, ¿no? El carbón correlacionado con condiciones de trabajo, con otras sanidades que tienen que ver obviamente con el animal, pero a mí me interesa saberlo porque obviamente va a repercutir. Si yo veo en la consulta, ¿no? Lo que nos han enseñado en la universidad, el clásico caso, ¿no? De carbunco, de antras, obviamente lo tengo que informar, porque detrás de ese paciente, ¿no? Hay todo un riesgo para una población, independientemente de que mi paciente reaccione bien individualmente, lo vaya digamos, a tratar y va a salir del cuadro, o va a mejorar, hay todo un grupo que va a seguir enfermando. O sea, y mi reporte, el hacer la ficha y comunicarla, porque el diagnóstico en el GIS va a quedar, y se va a reportar por otra vía. Entonces, hay una actividad que se hace a niveles intermedios como las DIRIS y DIRESA, por ejemplo, que es la búsqueda, ¿no? El BAI, el famoso búsqueda de los documentos de estos diagnósticos que no se han reportado a través de ficha, pero que causan demora. Por eso es importante. Y muchas de estas patologías, si miramos acá, las transmitidas por vectores, ahora estamos claros, ya creo que todos más o menos somos expertos en manejo de dengue, ¿no? Pero necesitamos también ver que el primer nivel básicamente armonice con los otros, digamos, equipos técnicos y los otros, sobre todo el gobierno regional, el gobierno local, ¿verdad? Para poder trabajar lo que es el fundamento. Aquí está relacionado con las condiciones de crianza o criaderos del vector, ¿no? De los vectores para todas estas patologías que son transmitidas por vectores. Entonces, vamos dando cuenta cómo que este primer nivel de atención y estas patologías están. Habrán otras que están relacionadas en el tema de la niñez sobre todo. Tenemos acá la tuberculosis, los síndromes de rubiola congénita, ¿no? Todavía tenemos nosotros sífilis, no estamos comunicando las sífilis maternas con la consecuente pérdida de tiempo, demora para el manejo, ¿no? Y evitar que haya la sífilis congénita. Bueno, la tuberculosis, que recuerden que tenemos aquí, es el riesgo en las zonas que son de alta concentración poblacional, pero con varios otros tipos de problemas, más allá de digamos, de que existe el medicamento, que tiene que ver con conductas, ¿no? Con abandono, que tiene que ver además con entornos sociales bastante difíciles. Entonces vamos viendo cómo el trabajo, y podremos sacar evidencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podremos investigar para ver, de pronto nos estamos demorando y generando multilogoresistencia por alguna situación que debemos corregir? Pero eso debe salir de estas investigaciones, ¿no? Entonces acá ya ustedes van a manejar en esos documentos y rápidamente hay también el grupo de los que son metales pesados. Ahora estamos trabajando también en las que son las enfermedades no transmisibles, hay vigilancia para no transmisibles. Entonces, y obviamente aquellas, y de estas vigilancias hay algunas que se tienen que comunicar inmediatamente y otras que vamos a comunicarlas de manera, digamos, semanal o mensual, ¿no? En la vigilancia epidemiológica, para todos los casos, es importante en todas las situaciones tener algunos conceptos, ¿no? Y habíamos ahora recordado el tema de que la vigilancia me va a implicar mirar, ¿verdad?, cómo va sobre todo esas enfermedades que son de notificación, que son bajo vigilancia, para poder identificar
si están siendo en número, digamos, los usuales o estamos teniendo incremento, ¿no? Que me va a generar de pronto un brote, una epidemia, o son enfermedades endémicas. Entonces, pero también hay unos conceptos que es importante recordar, que son ¿a qué se llama caso sospechoso, caso probable, confirmado, descartado, compatible? En los compendios de definiciones nos establecen ciertamente que cuando yo hable del caso que está confirmado, ¿no? Voy a hablar siempre del criterio clínico con prueba de laboratorio definitiva, que me permita confirmar el agente etiológico, ¿no? Y cuando hable de caso probable, voy a hablar de ese criterio clínico, más el epidemiológico, más las pruebas de laboratorio no confirmatorio. ¿Qué cosa es el criterio epidemiológico? Está relacionado con, por ejemplo, el ámbito donde se produce un problema o la cantidad de problemas que hayan, que ya el escenario se torna, digamos, endémico, ¿no? Entonces, el caso sospechoso es el primer, digamos, el primer momento en el cual puedo identificar criterios clínicos más epidemiológicos para ingresar al protocolo. Y luego voy a hacer probable cuando tenga pruebas de laboratorio, pero que no están confirmadas, ¿no? Puedo descartar un caso solo cuando el resultado de la prueba de laboratorio es definitiva, que me permite descartarlo, que dice que no se trata de ese caso. Y los compatibles van a ser clasificados así, ¿no? Como probables, cuando no podemos confirmarlos ni descartarlos. Habrá situaciones en las cuales no podamos volver a tomar una muestra o hayamos perdido al paciente, ¿no? Las definiciones de caso, entonces, me va a dar, digamos, me va a hacer más seguro y llegar a confirmar cuando hablamos de confirmado, y me va a ser más inclusivo, voy a tener más casos. Por eso cuando presentamos las salas, a veces tenemos en la base o tenemos muchos números de sospechosos o posibles. El trabajo o lo importante es que logremos, así como hacemos con un paciente de manera individual, logremos ciertamente confirmar o descartar el caso, ¿no? Eso nos va a dar una ruta apropiada para poder ver si se trata, ¿no?, de algo, si estamos entrando, por ejemplo, frente a un brote, o esto obedece o hay otro problema, ¿no? Podemos estar confundiendo con otro problema. Acá hay unas definiciones que obviamente están registradas en los documentos que manejamos en cada patología, pero ahora ustedes pueden manejarlos no solamente en estos documentos, sino hay unos documentos que ante el incremento de algún caso, el Centro Nacional de Epidemiología emite alertas epidemiológicas donde nos va recordando cada uno de los conceptos, ¿no? La ficha de investigación epidemiológica de caso, obviamente hay una ficha para cada uno, y si hay oportunidad les mostraré, entraremos al link del CDC y ustedes mismos pueden descargar las fichas, ¿no? Hay lugares donde nos resulta siendo un poco difícil imprimir, ¿verdad? Hay que tomar las precauciones también, porque estas están ya listas para que podamos imprimir y podamos trabajar, ¿no?, para cada una de las patologías que hemos mencionado, que son sujetas de vigilancia, pero que nosotros, si miramos ya las salas, miramos los análisis de situación de cada región, obviamente vamos a darnos cuenta que son para cada lugar, digamos, determinado número, ¿no?, que nos permite manejar. ¿Por qué llenar la ficha epidemiológica? Decíamos hace un momento que teníamos, algunas veces nosotros hacemos un diagnóstico y lo ponemos en la hoja GIS, ¿no?, en nuestro registro GIS, y no llenamos la ficha epidemiológica. Esto nos va a generar demora, ¿no?, y a veces pérdida del caso. Como decía en el caso del carbunco, que todos lo hemos estudiado, lo hemos visto seguramente, sí, pues me interesa a mi paciente, uno, pero ya sé ahora de que esta ficha va a llevar a que se haga toda una investigación y podamos más rápidamente controlar el problema, ¿no?, y evitar nuevos casos. Entonces,
la ficha me va a permitir investigar, ¿no? El reportar la ficha me va a poder investigar dónde se infectó, cuál es la fuente de infección, ¿no? Si es que es una infecciosa, o dónde está, digamos, el factor de riesgo que está generando el problema, que no, de pronto no es un transmisible. Investigar la existencia de otros casos confirmados o sospechosos entre los contactos y, lo más importante, adoptar medidas de control en el grupo afectado, ¿no? Nos permite también, al tener la ficha, visita, o sea, hay un acercamiento del equipo de epidemiología, va a poder hacer educación sanitaria en esos grupos que están involucrados, y lo que nos va a llevar a poder disminuir, ¿no?, el riesgo, disminuir el riesgo de generar endemia, ¿no?, o en algún problema, generar las epidemias o los brotes. Entonces, cuando hablamos de endemia, ciertamente ya sabemos que es cuando un agente etiológico, habitualmente hay un número, digamos, mayor que en otros lugares de determinada patología. Usualmente solíamos señalar esto frente, por ejemplo, al dengue y relacionarlo con un problema endémico de la Amazonía o más concretamente, por ejemplo, de la ciudad de Iquitos. Pero ahora vemos que hay un incremento. Entonces, cuando hay un incremento en ciudades como Lima, que usualmente no teníamos tantos casos, estamos hablando de una epidemia, ¿ah? Y el brote, presencia de 2 o más casos de una misma enfermedad relacionados entre sí, ¿no? En algún momento ha sido brote, ya estamos hablando de una epidemia cuando tenemos más extendido a un ámbito geográfico más amplio que abarca, en este caso, por ejemplo, toda la ciudad de Lima, para el caso de el tema de... Ahora, hay una definición, a veces hablamos de brotes, ¿no? En cada distrito, por ejemplo, pero siempre mirando el número, para eso tengo que conocer de cualquier patología el número habitual de casos, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de la rabia, decíamos que la rabia urbana, obviamente, un solo caso ya me constituye, pues, un brote, ¿no? ¿Cómo hago para investigar? Cuando estoy frente a estas enfermedades de notificación obligatoria o eventos inusuales como esta intoxicación, por ejemplo, que les manifestaba por alimentos, ¿no?, que es lo que de pronto llegan a la consulta, en vez de llegar 2 o 3 personas al día por enfermedad diarreica aguda, de pronto llegan 30 o 40. Entonces, eso es un evento inusual. Necesitamos identificar y notificar de manera inmediata, ¿no? No debe exceder las 24 horas. Y ahora tenemos obviamente las facilidades de comunicación que nos permiten. ¿Por qué elaborar la ficha? Y la ficha está, para cada patología la ficha está, digamos, tiene unas solicitudes de datos precisas justamente para poder llegar a un diagnóstico adecuado. Entonces, pero por otro lado también, recuerden que me va a servir para poder hacer más investigación, para ampliar la investigación, y otro recibirá la ficha. Entonces, el otro que recibe la ficha, muchas veces de pronto ve y dice el nombre y no el apellido, o dice el distrito pero no la dirección. Se trabaja ahora con lo que es la georreferenciación. Eso es también todo un tema, digamos, importante que nos ayuda. Cuando nosotros recibimos la notificación de un caso determinado, inmediatamente georreferenciamos, vemos dónde está. Ustedes deben recordar que en la época de COVID hacíamos los mapas de calor, ¿no? Y decíamos, pintamos de rojito los lugares donde había más número de casos. Y eso se hace georreferenciando, cogiendo las direcciones de las fichas. Entonces, si yo necesito ampliar una investigación de cualquier patología, necesito la dirección exacta, ¿no? Es importante, entonces, llenar completamente las fichas. Cuando hay que obtener las muestras, ¿no?, ahora que tenemos algunos problemas, por ejemplo, de inmunoprevenibles, es importante el demostrar, ¿no?, para poder hacer el control de los problemas, y para eso
se debe tomar rápidamente la muestra. En cada lugar tenemos un sistema, ¿no?, de laboratorio. No todos los establecimientos tienen laboratorio que procese, pero tienen tomadores de muestra. O hay una forma de contactar rápidamente cuando vayan los que van a hacer servicio rural en zonas un poco alejadas, van a encontrar esa situación. ¿Por qué es importante el primer contacto? Porque algunas veces el paciente ya o no regresa, o de pronto digamos, la evolución de la patología va a ser muy tórpida y va a fallecer, ¿no? Entonces es importante obtener la muestra para llegar a lo del confirmado o descartado. Y hay que elaborar la cadena de transmisión, ¿no? Entonces ya seguramente estando en el primer nivel, durante un tiempo van a haber varias patologías que les van a permitir ver lo importante que es el tema de la vigilancia, y luego el tema de ver, de hacer todo la investigación, como lo hacemos con un paciente para cualquier patología. Para llegar a nuestra presunción diagnóstica, vamos tomando varios datos, ¿no? Y vamos haciendo, incluso preguntando antecedentes familiares, depende de la patología que se trate, para poder ser asertivos en nuestro diagnóstico. Entonces, se hace un censo y seguimiento de contactos, ¿no? Cuando seguramente esta palabra de contactos la han escuchado ustedes muchísimo a raíz de la tuberculosis, ¿no? Nos damos dando cuenta cómo la tuberculosis pulmonar se ha convertido para nosotros, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? En Lima, en un tema muy delicado. Tenemos multidrogoresistentes también. Entonces, es importante para cualquier patología este tema, para las inmunoprevenibles, para las enfermedades de notificación obligatoria, es importante, sobre todo para algunas más que para otras, el tema de los contactos, ¿no? Recuerdo mucho el tema tuvimos el brote de viruela del mono, ¿no? La viruela símica, recuerdan, se ha avanzado, se ha logrado un control a raíz de la vacuna. Recuerden que el grupo de mayor riesgo tiene digamos, accede a la vacuna. Sin embargo, hubo también mucha dificultad. Y hay patologías que son, digamos, de especial, digamos, hay que tener mucho más cuidado con la privacidad. Recuerden que igual tenemos que investigar, que hacer vigilancia, pero recordar la privacidad del paciente, ¿no? Entonces, el tema de la búsqueda activa comunitaria, búsqueda de casos en la comunidad, cuando el problema se hace más, como se hace en el dengue. Seguramente, espero que muchos hayan participado, ¿no? Cuando tenemos un caso de dengue, se hace una búsqueda inmediatamente, se sale a buscar, ¿no?, de manera activa ya los febriles en la zona, en algunos cuadras a la redonda de la zona. Por eso necesitamos la dirección, para poder hacer la georreferenciación, ¿no? Y bueno, los análisis de riesgo, ¿no?, la búsqueda activa institucional que les refería, cuando algunos de nosotros, los médicos, registramos los diagnósticos acertadamente, pero solo en el GIS, y no pedimos ficha. Entonces no hay cómo esto se comunique. Entonces vamos haciendo, el equipo hace una búsqueda activa del GIS, registrando, y hay que hacer toda en retrospectiva. Hay que ver qué es lo que pasó, si es que es una enfermedad, y ver de notificación, y ver cómo podemos hacer el control, ¿no? En este caso ya muchas veces no es individual, pero sí de los contactos o del ámbito, ¿no? Monitoreo rápido de vacunación es una tarea también que se hace en la investigación, porque se espera, ¿no?, que evitar estas bolsas de susceptibles que mencionamos en algún momento, y obviamente en algunos casos hay un bloqueo vacunal que se realiza para algunas patologías, ¿no? Y bueno, importante la clasificación de los casos. Decíamos que es importante llegar al final. En la investigación de daños, de casos de notificación, se hacen informes. Estos, cuando estemos haciendo servicio rural, algunas veces seremos el único profesional médico, ¿no? Pero habrá otros profesionales, y es importante que no solamente va a la ficha, sino que tenemos que hacerle seguimiento al paciente.
En este caso de dengue hemos tenido dificultades un poco desde el manejo, sobre todo en nuestra zona, ¿no? En Lima, lamentablemente, por no hacerle seguimiento también al paciente. O sea, es importante hacer el seguimiento, entonces hacer un reporte inicial, un reporte de seguimiento y un reporte final del brote que hayamos tenido, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud ya propone un flujo de información. Hemos visto entonces lo importante que es que informemos sobre esas enfermedades de notificación obligatoria, ¿no? Y lo importante que es nuestro rol, porque somos los que vamos a diagnosticar, ¿no? Y hacer llegar, la OMS propone este nivel, ¿no? Este desarrollo que obviamente los países lo han ido adaptando y el nuestro tiene este sistema, ¿no? Está, digamos, dibujado de esta manera para el caso de nuestro país, para el caso peruano. Tenemos el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades de nivel nacional y tenemos las direcciones regionales de epidemiología, ¿no? Donde tenemos obviamente algunos nombres a veces diferenciados. En el caso de Lima Metropolitana, recuerden que está organizado en lo que son las DIRIS, y en las regiones tenemos las jerezas o las direzas, ¿no? En algunas, sobre todo direcciones regionales, jerezas y direzas, hay cabeceras de red, ¿no? Pero los hospitales, todos los centros de salud, los puestos de salud y otros establecimientos se constituyen en unidades notificantes. Por eso, todos nosotros que vamos a ir a hacer serum, todos ustedes que van a ir a hacer serum, van a ser unidades notificantes. Van a notificar todas estas enfermedades de notificación obligatoria, ¿no? Y hemos visto que hay varias en las cuales el país está teniendo como primeras causas de morbilidad, por lo tanto, necesitamos manejar esa notificación, ¿no? Lo que debemos preguntar cuando lleguemos al establecimiento de salud, cómo está el tema de notificación, qué día se notifica, quién es responsable, dónde están las fichas, ¿no? Ese es un sistema que abarca a todos los prestadores, los tres subsistemas, ¿no? Sanidad, de salud, privados también, ¿no? Se van notificando, hay un dispositivo obviamente que organiza y faculta, ¿no? El flujograma de, digamos, con el cual marcha, digamos, los documentos, más o menos está dibujado en este flujo, ¿no? Y la dirección general, ¿no? Que es el nivel nacional, que va a consolidar y va a tener la relación con el organismo internacional. Hay patologías que se deben comunicar el mismo día, incluso en 24 horas, ¿no? A la Organización Mundial de la Salud. Entonces, pero hay una retroalimentación que ustedes la van a ver a través ya de las páginas, ¿no? Sí, es bastante importante visitar las páginas de la Dirección General de Epidemiología, pero también, como les decía, de las diferentes direzas y ISAS que realizan ya su análisis de salud, reportan lo que se llaman las salas situacionales actualizadas con la información. Pero todo eso se hace con la información que se va reportando desde los establecimientos, ¿no? Por eso es tan importante que se notifique. Algunos usos de la vigilancia en salud pública, ¿no? Hemos visto ya, ¿no?, que es importante esta vigilancia, conocer estas herramientas y realizarlas para describir la carga o el potencial de carga de enfermedad que tenga el ámbito donde vamos a estar. Ver las tendencias y los patrones, así como los factores de riesgo, los agentes que están involucrados, ¿no? Eso nos llevará a tener no solamente la certeza de que estamos actuando bien, de que nuestra presencia como médicos ha hecho la diferencia, ¿no?, sino también nos va a ayudar a poder tener las investigaciones, proveer datos para programas, políticas y prioridades y evaluar los esfuerzos de prevención y control, ¿no? Se pueden representar patrones de condiciones y eventos relacionados con la salud para evaluar el estado de salud pública, ya lo dijimos, generar estas acciones de salud pública y definir prioridades, ¿no? Evaluar programas. Y finalmente, como resumen, ¿no?, esta vigilancia, la vigilancia es la recopilación, el análisis
la interpretación y la difusión oportuna y continua y sistemática de datos, ¿no? Ya tenemos claro que los datos los vamos generando nosotros en el cotidiano de nuestro trabajo. Esa generación de datos, ¿no?, nos debe llevar a poder investigar, no solo para publicar, sino para contribuir con la mejora, ¿no?, de la salud del ámbito donde vamos a ir. Vamos a estar en un territorio. Eso es importante. Algunas veces, sí, pues el director del hospital, del segundo o tercer nivel del instituto, tiene mucha responsabilidad de lo que pasa dentro de su establecimiento, ¿no? Sin embargo, el director o el jefe de un establecimiento de primer nivel tiene ámbito, tiene territorio, es un trabajo que demanda más tiempo, es más complicado, ¿no? Hay que ver los determinantes sociales, hay que ver, ¿no?, qué es lo que está generando que haya mayor cantidad de vectores o qué genera que tengamos un caso de carbunco, qué está generando que de pronto haya incremento de la enfermedad diarreica aguda de los niños, o por qué los niños, o por qué las madres están renuentes a vacunarse. Entonces nos va a llevar a poder investigar. Y sí que requiere colaboración multinivel, ¿no? Desde establecimientos del primer nivel hasta el nacional e internacional. Eso nos quedó claro. Y bueno, vamos a poder saber con esto del ámbito donde estamos viendo nosotros a trabajar, cuál es la carga de enfermedad, cómo va a evolucionar, y vamos a poder proporcionar la información necesaria durante el tiempo que vamos a estar para tomar las mejores decisiones. La vigilancia epidemiológica como una parte fundamental de la epidemiología inicia entonces en este primer nivel donde vamos a ir, y realmente la calidad de la información y la oportunidad de la respuesta que tengamos todos los niveles está en función de esa oportunidad de la generación, de la identificación de estos cambios, ¿no? Para esto hay que conocer cuál es la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que yo encuentro? Hay una herramienta que van a encontrar también, un documento seguramente en los establecimientos, si no, otra vez van a la página web, y el análisis de la situación de salud. El ASIS que se hace debería ser a nivel de establecimiento, sin embargo, los ASIS se están haciendo sobre todo a nivel distrital. O sea, ya yo sé en ese distrito más o menos la tendencia en años de determinado problema, lo que me va a permitir poder ir identificando si es que estoy siguiendo, ¿no?, esa tendencia, o tenemos problemas de brotes que ya dijimos que pueden generar epidemias, o estamos en alguna patología que es endémica en esa zona. Bien, entonces esto es lo que hemos querido presentar sobre este tema de lo que es la epidemiología, específicamente la vigilancia epidemiológica. Seguramente hay algunas preguntas, doctor. Sí, doctora, tendríamos que ver justamente en el chat si tenemos algunas preguntas, a ver si podemos habilitar Doctor, el en chat, este por momento favor, están para poder activando ver el algunas chat para que los preguntas. participantes puedan hacer sus preguntas. Perdón, la sección preguntas y respuestas se está Ah, activando para que puedan hacer las respectivas preguntas. ¿Puedo leer una, doctor? a ver, una primera pregunta, doctora Rosa. Nos preguntan dónde podemos encontrar, dónde se puede encontrar el listado de enfermedades que se deben reportar. Sí, en las páginas del CDC, a ver, no sé si le puedo copiar acá, a ver, y las fichas también. Les voy a dar un enlace donde están todas las fichas.
Poner en la página del CENSE. Se los puedo poner acá en el chat, ¿no? Sí, podemos ponerlo en el chat. Yo de ahí lo puedo copiar. ¿Mm? Sí. Podemos entrar por el Google y pues, pueden buscar solamente con estos datos CDC MINSA Perú Ok, y también cada una de las, en el caso de Lima, las DIRIS, y en el caso también de las regiones, sus gobiernos regionales, la región de salud, la Jereza, las DIRESAS, tienen sus páginas y ellas también tienen publicado, ¿no? Acá tienen el copy, ¿no? ok, perfecto. Hay otra pregunta más, doctora Rosa. ¿Se podría considerar la falta de proactividad del personal de salud como un factor que influya en la notificación de estas enfermedades? ¿Cómo se podría mejorar ello? Sí, yo creo que hay una, no sé si es falta de proactividad o de pronto algunos no logramos descubrir la riqueza del trabajo del primer nivel o la esencia del trabajo del primer nivel. Recordemos que nosotros tenemos todavía un país que está en vías de desarrollo. Si bien es cierto, tenemos un importante crecimiento que nos ha permitido también tener un incremento en el número de profesionales. Um, ¿Por qué es que hemos tenido que trabajar? Ciertamente, lo primero que hay que hacer es recuperar al que está teniendo sintomatología, pero ya la evidencia científica ha desarrollado muchísimo y tenemos ahora eh, ya la necesidad de mantener la buena salud de las personas. Entonces, se necesita un liderazgo desde el mismo profesional, de los profesionales, especialmente de nosotros que conducimos los equipos, de hacer ver esa importancia. Ciertamente tenemos también algún trauma con llenar formatos, ¿no? Podría ser que esté por ahí también, pero recordemos que las actividades se hacen en equipo, por lo tanto, algunos del equipo pueden, dependiendo, hay zonas que son muy rurales, tienen poca población. Me tocó a mí hacer serum en una zona un poco alejada y me acuerdo que con el equipo que estábamos nos teníamos que inventar tareas para poder mantenerlos activos. Y una de ellas era ciertamente convocar a las personas, hacer algunos estudios que nos dio oportunidad de hacer investigaciones, a diferencia de la Gran Lima, ¿no? En la que hay mucha demanda para el manejo, digamos, de problemas ciertamente de tipo ambulatorio y que obviamente nos distraen o, digamos, no dejan horas para que el personal médico, sobre todo, o sea dedicado a esta labor de la vigilancia, del análisis, de la verificación de datos. Esto quizá va a merecer una atención especial porque es fundamental. Estamos dándonos cuenta ahora que si nosotros no generamos un buen trabajo en el primer nivel, no comunicamos de inmediato, nos vamos a demorar más, ¿no? Sí, pues nos toca contagiar, sí, las personas somos diferentes, pero yo estoy segura que el trabajo en equipo sí puede sacar adelante eh, todo lo que se propone. El equipo va ciertamente haciendo que todos vayan uniéndose al esfuerzo. Lo he podido ver en este último brote que hemos tenido, gran brote de dengue, ¿no? La zona donde aparece en Lima Sur, justamente, en un trabajo incansable del equipo de salud, que se iba sumando poco a poco mayor cantidad de profesionales para poder lograr esta acción, ¿no? Yo creo que sí, pues existen estas situaciones, pero creo que son superables.
Perfecto. A ver si hay alguna pregunta más para la doctora Rosa. A ver, y entre tanto, hay un enlace para registrar la asistencia, pero voy a pedir el apoyo de técnico de ASPEFAM, por favor, para poder hacer llegar este enlace a los asistentes a fin de que puedan registrar su asistencia. Eh, bueno, es muy importante lo que nos ha manifestado la doctora Rosa Vilca. Recuerden ustedes, para todos está disponible la página del CDC Minsa Perú. Eh, honestamente, la pandemia nos ha dejado algunas cosas buenas y una de ellas es que esto ha dinamizado la página del CDC. Acá la doctora Rosa nos va a mentir que antes de la pandemia teníamos bastante dificultad para tener información en tiempo real y hoy en día, gracias a lo que se tuvo que hacer por la pandemia, tenemos información más actualizada, más dinámica, que podemos utilizar y debemos utilizar para poder tomar decisiones, ¿sí? Hay una pregunta más, doctora Rosa, dice, con relación a una enfermedad estacionaria como influenza, por ejemplo, respecto a los reportes epidemiológicos para contar un caso confirmado, ¿se requiere PCR o cultivo? Y si el mismo, por falta de reactivos o recursos del paciente, no se logra hacer, ¿cómo se debe reportar el caso sospechoso? Recuerden que tenemos Sí. estos niveles, tenemos los niveles, ¿no? Para poder reportar. Ciertamente, si no tenemos la evidencia, sí, pues es una situación que se estima. Unas veces hemos tenido, así como menciona el doctor, de la activación del CDC, hemos tenido también muchas dificultades porque los laboratorios tienen también necesidad de poder fortalecerse, ¿no? Y entonces, en algunos aspectos son a veces a nivel internacional, cuando los productos para hacer las pruebas son muy requeridos, entonces tenemos esa situación que no necesariamente va por el tema de a veces nos vamos lo más rápido, no lo hacen, dicen no, sino los insumos que tienen otros procesos también. El tema de, claro, de la especialidad en administración en salud me puedo dar cuenta, ¿cierta? Algunas veces nos sentimos que eh, no hay pruebas, no se hacen, pero es que resulta que hay otros procesos que son de tipo administrativo que algunas veces no culminan, ¿no? Pero ante esa realidad tenemos el formato de eh, reportar los sospechosos, ¿no? Recuerden que eso es importante y luego queda en análisis, ¿no? Y ya va pasando al otro nivel, queda en análisis. Lo importante es que se reporte desde el primer nivel, porque recuerden que en el caso de la influenza, por ejemplo, tenemos toda una estrategia que es necesario utilizarla, que es la vacunación. Podríamos ver si no se cumplió, por qué no se cumplió en esa zona, a raíz del caso que se esté reportando, ¿no? Independientemente de que además tenemos los riesgos, depende del grupo poblacional. Bueno, entonces lo importante es comunicar. Ya el examen, si no se toma la muestra, ¿no? Hemos visto que también hay una posibilidad de que no podamos tomar la muestra, ¿no? Entonces, igual reportarlo como, o digamos, la base, ¿no? Que sería como un sospechoso. Efectivamente, a veces, como dice la doctora Rosa, no se encuentra lo que quisiéramos, ¿no? Y de hecho, muchas veces pasa en el primer nivel de atención, sobre todo en las zonas rurales, las zonas más alejadas, a veces nuestros servicios de diagnóstico no son óptimos. Pero eso no quita que, como dice la doctora Rosa Vilca, no podamos utilizar la presunción clínica y la evidencia de que no se ha hecho una actividad preventivo promocional, por ejemplo, la vacunación o algo en una zona, para poder enviar el reporte y que esto pueda ser absuelto en el siguiente nivel, ¿no? Segundo o tercer nivel.
Lo importante es reportar, lo importante es que no se pierda la comunicación y que en algún punto del sistema podamos tener este apoyo diagnóstico. La ventaja que tenemos el día de hoy es que estos apoyos del segundo, tercer nivel van mucho más rápido que hace 20 años atrás. El desarrollo de la telefonía móvil, ¿no? Y todo lo que también nuevamente la pandemia nos dejó un desarrollo más importante de todo lo que es las telecomunicaciones, inclusive por telesalud, como vamos a ver dentro de 2 días, podemos nosotros lograr en poco tiempo tener alguna respuesta. Y eso acorta realmente muchos plazos. Yo recuerdo cuando hice mis serums, no sé, la doctora Rosa habrá tenido experiencia, pero uno enviaba una notificación para confirmar un caso y había que esperar a veces 1 hasta 3 meses que el Instituto Nacional de Salud responda. Y era una cosa terrible, porque 1 o 3 meses esperar que haya una confirmación era tremendo, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hoy en día creo que no vamos a esperar 1 o 3 meses. Yo creo que con 24, 48, máximo 72 horas podemos tener una respuesta. ¿Ok? Bien. Nos menciona una colega que en el enlace de asistencia sale, pero dice que no se puede tener acceso. Dice, vuelvo a acceder al mismo. Gracias. Por favor, a nuestros amigos de la parte técnica de ASPEFAM, verificar, por favor, este enlace. Algún problema técnico debe ser. Bien. Nos preguntan también, doctora Rosa, ¿cuáles consideraríamos que son o que es el o los factores que influyen mayormente en no reportar a tiempo las enfermedades de denuncia obligatoria? Yo creo que el primer factor que ha influido es que no hemos sido, digamos, muy socializados, no hemos tenido muy en cuenta esta vigilancia, ¿no? Recuerden que es fundamental que nosotros hagamos la recuperación del paciente que tenemos, eso lo tenemos claro. Sin embargo, eh, el tema de mirar contexto, ¿no? Porque el hecho de reportar está en función del grupo, de que no haya, son enfermedades de notificación. Primero hay que tener claras cuáles son las enfermedades de notificación, ¿verdad? O los eventos de notificación. Hay que tenerlos claramente diseñados, establecidos. Ahí hemos puesto ahí el documento que establece para el caso de Perú, y hemos visto que son eventos realmente que por regiones o por lugares van siendo, digamos, finalmente no son toda esa lista, pero además son eventos inusuales. Los médicos vamos a aprender a reconocer aquello que sale de lo usual, ¿no? Entonces, eso es lo primero que me parece que ha ocurrido. Luego, ciertamente, también tenemos esta dificultad del acceso a los documentos, ¿no? El acceso a las fichas para notificar. Entonces, se necesita un trabajo fuerte también. Las fichas están ya accesibles de manera, digamos, virtual. Sin embargo, es bueno que cuando estemos en nuestro establecimiento ya conozcamos qué es lo que podremos. Hay niños, probablemente vamos a tener algunas inmunoprevenibles. Entonces tengamos las fichas, ¿no? de notificación. Yo creo que eso es lo primero. Y luego viene el tema de comunicación, ¿no? Que también, o sea, en la parte de la organización digamos, de la gestión de los establecimientos, recuerden que es muy importante nuestra prestación de alta calidad, pero que debe estar sostenida por la organización y la gestión, ¿no? Que nos debe ayudar a que los elementos que necesitamos para realizar el trabajo de manera adecuada estén presentes, ¿no? Y la vía de comunicación ahora es un poco más sencilla, más barata también, porque algunas veces incluso nos reportan con fotos, ¿no? Tomando la foto a la ficha, porque no hay otra forma, pero eh, creo que esto ha sido lo fundamental es que las personas conozcamos, los profesionales, los médicos, sepamos cuáles son las enfermedades de notificación y veamos la implicancia que tiene para el control de las mismas. Si no reportamos, no lo notificamos, no se puede hacer investigación o se hace tardíamente y ya hemos perdido mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo fundamental. Perfecto. Muy bien. Bueno, detalles más operativos sobre las clases, si van a quedar grabadas. Todas esas clases están siendo grabadas, efectivamente, van ustedes a poder encontrarlas
en nuestra, bueno, las tenemos en ASPEFAM, y ahí en todo caso, si la organización, nuestro apoyo técnico nos puede confirmar que podrá haber algún acceso a estas clases grabadas, si alguien puede verlas, en principio deberían poder verlas, así que sí, de hecho, sí están quedando grabadas las clases. Bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Entonces, me imagino que ya debe haberse salvado los inconvenientes de la asistencia. Si en todo caso hay algún problema, pueden ustedes copiar el link a su browse de internet y activarlo por ese lado. Debería poder funcionar. Bien. Am, Hay alguien que tiene una mano levantada por ahí. Quizás si tiene bien formular la pregunta a partir de preguntas y respuestas. Bueno, felicitaciones por la exposición, doctora Rosa. Un colega nos pregunta, eh, ¿qué cuidados debemos tener con la información y manejo de esta en razón de notificar muerte por dengue, por ejemplo, con signos de alarma y luego de 4 días nos precisan que no era dengue? O sea, por ejemplo, ¿no? ¿Qué hacer en estos casos? Cuando hay un incremento, un brote, ¿no? Algo que sale de lo usual, el CDC está emitiendo alertas, ¿cierto? Entonces, que nos precisan para ese tiempo o cuáles van a ser los manejos. Em, y también ante el escenario, ¿no? Hemos manifestado el tema por ejemplo, de tener el acceso a las pruebas, ¿no? A los exámenes de laboratorio. Y algunas veces, por esos otros procesos, por esos, todas las especialidades son muy importantes. Espero que de aquí se, haya diversos especialistas que permitan no solamente la adecuada, digamos, prestación del servicio, sino también la adecuada gestión, ¿no? Que es importante. Entonces, algunas veces nos hemos encontrado con que de pronto no tenemos, y para registrar se necesita la evidencia clínica, laboratorial. Por lo tanto, ante la envergadura, el número de casos, entonces se establece que se puede clínicamente determinar, ¿no? Entonces el clínico, por la sintomatología, ¿no? Va a determinar, y por eso es también importante lo que usted señala, porque ahí viene el tema de conocer bien este cuadro clínico. Cada patología, por eso yo siempre les digo, tenemos que ser muy buenos clínicos, ¿no? Hemos tenido la mala experiencia de tener, me quedó muy claro, una joven, ¿no? Que tenía mucho tránsito entre el sur chico, donde teníamos el brote anterior, eh, también una cantidad inusitada de casos de dengue, y esta persona acude a una institución privada y la diagnostican, le hacen las pruebas, ¿no? Y sale, obviamente, depende del tipo de prueba que se le emplee, porque recuerden que hay una de las pruebas que van a ver la respuesta inmunológica, van a tomar su tiempo, ¿no? Pero hay unas pruebas, en el caso del dengue, que pueden diagnosticar una partícula, ¿no? Del antígeno, que sí lo podemos captar los primeros días. Pero si yo pido una prueba, ¿no? Voy a hacer un IgG, un IgM, no voy a encontrar. Me parece que eso le hicieron a esta joven y obviamente la manejaron como un cuadro respiratorio, con todos los antibióticos, antiinflamatorios, incluso corticoides, creo que todo. Y esta joven luego acude a otro establecimiento privado de mayor complejidad y obviamente ahí ya sale positiva y además estaba ya complicada. Pero finalmente fallece en un establecimiento nuestro, ¿no? Público. Y es muy triste porque va el manejo clínico, o sea, qué importante es el manejo clínico mirando el contexto de la persona, ahí viene el contexto epidemiológico, para preguntar, ¿usted viajó, vino porque la joven había viajado, iba y venía de una zona que está plagada, digamos, que tenía elevado caso? Entonces, eso me debe a mí de ser muy asertivo. Ciertamente, en el certificado de función, cuando no conozco que hayan puesto un diagnóstico
salvo que no le hayan hecho el adecuado, digamos, examen, no haya tomado, puede ser de alguna que no haya estado hospitalizado, podría ser, pero se lleva, en los que están hospitalizados se termina, finalmente el diagnóstico puede ser pacientes que mueran, como nos pasaba con el COVID, que mueran, o sea, tengan COVID, ¿no? Y ahora tengan dengue, pero no fallezcan por el dengue, ¿no? Igual que nos pasaba, pacientes que tenían COVID, pero no fallecían por COVID, ¿no? Que es concomitante. Eso también puede ocurrir. Entonces, lo que nosotros necesitamos manejar nuestra certeza clínica, ¿no? Y podríamos encontrarnos en una situación hipotética que no tengamos exámenes de laboratorio, ¿no? Pero nosotros sí hacemos la unidad, no solamente de signos y síntomas, sino la unidad epidemiológica ha tenido contactos, ¿no? Y vamos observando. Recuerden que en el caso del dengue hay unos días críticos, ¿no? Que son el quinto, el sexto día en el cual vamos a, o sea, la persona podría al inicio estar como lo que pasó con esta joven probablemente, ¿no? Y vamos, eso viene también, la observación, el seguimiento al paciente, ¿no? Por eso nuestro papel como médicos, como equipo de salud que está con el paciente, es fundamental. En la parte, digamos, de lo que nos reportan, ya va teniendo un análisis y una retroalimentación como la que usted menciona probablemente. Y se hace un análisis detallado de todo lo de la secuencia. Podríamos encontrarnos con algunos casos en los cuales el certificado, digamos, de defunción se tendría que hacer alguna otro tipo de investigación más, pero eso está en este momento muy de cada persona que aparentemente fallece. O sea, si fallece, vamos a finalmente determinar si falleció por el dengue o falleció con dengue, ¿no? Y eso el equipo que ha manejado al paciente en la parte clínica, en el hospital, han sido los directos los que han atendido al paciente, obviamente van a dar fe, van a refrendar clínicamente y con los exámenes, ¿no? Y algunas veces sí, hemos tenido esa discusión, pero recuerden que igual tuvimos en el COVID, pacientes que tenían positivo de COVID, pero morían por otra causa, no por la causa del COVID, ¿no? Excelente, doctora Rosa, muchísimas gracias. Hay un detalle muy importante, alguna vez alguien me preguntó qué era, en términos de práctica de salud pública, ¿no? ¿Cuáles son los elementos más importantes para poder trabajar en salud pública? Y me acuerdo que mi respuesta fue, entre varias cosas, decir, hay que también ser buenos clínicos. O sea, no podemos pensar que vamos a entrar a trabajar en salud pública sin nuestros criterios clínicos. Es todo lo contrario. Necesitamos tener fortaleza clínica y por eso es que hacemos todo lo que hacemos en la carrera para poder entrar a trabajar en la salud pública. ¿Qué pasaría si no tuviéramos todas las ayudas diagnósticas que tenemos el día de hoy? ¿No? Tendríamos que recordar que dentro de la semiología, por ejemplo, existe el estudio de la fiebre. Podemos hacer nuestras curvas de fiebre, podemos evaluar clínicamente a nuestros pacientes y llegar a una presunción diagnóstica, como dice bien la doctora Rosa, la clínica nos puede dar una preconfirmación y si somos buenos clínicos, lo que recordamos, y seguramente ustedes lo han vivido en los hospitales, ¿no? Las discusiones clínico-patológicas que hacemos, los famosos rounds o casos clínicos que hacemos, con los patólogos, precisamente la habilidad del clínico es acercarse lo más posible a ese diagnóstico patológico clínico, patológico, anátomo-patológico. Y es posible, yo estoy seguro, no sé usted, haberlo vivido yo también, la doctora Rosa también, de excelentes clínicos que lograron llegar al diagnóstico solamente con el razonamiento clínico. O sea, sí es posible, ¿ya? Por lo tanto, no dejemos de lado esto, pero sí, es verdad, tenemos que hacer y agotar todos los esfuerzos para poder tener las confirmaciones, ¿sí? Hay una pregunta más, doctora Rosa, dice, ¿dónde se encuentran las hojas de notificación o vigilancia epidemiológica con las que se puede trabajar para diferentes enfermedades? Igual están en las páginas, todas del CDC, voy a ver si les puedo compartir ahorita un enlace, déjenme intentarlo un momentito.
en este enlace podemos encontrar, voy a colocar también la última ficha que hay, se varió la ficha del dengue. Ha sido remitida con un documento a todos los... todos los lugares ya, pero vamos a ver si podemos... A ver, voy a copiar entonces Enlaces, sí, los enlaces que están acá. Ahí hemos enviado un enlace en respuesta a la pregunta. Por si acaso, si alguien no lo logra ver, es el enlace de la DGE. Es el DGE/portal nuevo/publicaciones/materiales/herramientas para la vigilancia epidemiológica. Todo eso está en la página de la Dirección General de Epidemiología. ¿Ok? Entonces es posible acceder a esta información a través de DGE, buscando obviamente en publicaciones, los materiales y herramientas para la vigilancia epidemiológica. ¿Ya? Entonces es posible obtener ahí estas, estos elementos. ¿Sí? Muy bien. Creo que no tenemos ninguna otra pregunta más. Yo quería recordarles, para tomar en cuenta, ¿no? Recuerdo mucho que teníamos ustedes saben que hay épocas de friaje, y entonces en algunas zonas como la región de Puno levantábamos a veces tales de campaña para el tema de la atención pediátrica. Y bueno, iban los especialistas, y recuerdo mucho que en algún momento bueno, me dijeron, ha muerto un niño, ¿no? Yo dije, uy, ha muerto porque morían seguido por neumonía en la zona porque las personas trabajan como en ferias y van con sus bebés, entonces en la madrugada baja la temperatura y todos cansados se duermen y el niño está ya, digamos, generando un cuadro de inflamación respiratoria, bueno, fallece con neumonía. Pero y era un bebé pequeño, de 2 o 3 meses. Entonces, el niño había sido visto en la carpa, pero no se tomó en cuenta cuando hay neumonías comunitarias que las podemos manejar, ¿no? Ambulatoriamente, pero yo tengo que tomar en cuenta a dónde va a ir, ¿no? O sea, es igual, cualquier diagnóstico, tengo que mirar la parte epidemiológica, me lleva a mirar el entorno, ¿no? ¿Dónde está ese? Y eso me va a ayudar a ser asertivo con el diagnóstico, a preguntar. Los febriles en este momento ya no solamente en la selva, hay que preguntar en todas partes si estuvo de viaje, dónde estuvo, si tuvo personas enfermas alrededor, ¿no? Ese tema de la neumonía me venía a la mente porque obviamente el profesional que era especialista que atendió no conocía la zona, por lo tanto no sabía a dónde iba a ir ese niñito de 2, de 3 meses, que tenía una neumonía que podía ser manejada ambulatoriamente, pero que en este caso su domicilio era pues una vivienda totalmente inadecuada, ¿no? Que obviamente generó que tuviera más riesgo y muriera, ¿no? Entonces es importante que veamos las causas de las causas, como nos dicen los profesores. Excelente. Sí, y bueno, subrayo lo que la doctora Rosa acaba de decir. No solamente es cuestión de lo que vemos frente a nuestros ojos, no solamente son las fichas,
no solamente es el cuadro que estamos apreciando ahí, hay que mirar el entorno. Y justamente me voy a permitir, justamente el día de hoy, cerrar la sesión invitándolos al día de mañana, porque justamente el día de mañana es que vamos a mirar el entorno cuando veamos los determinantes de la salud, que es fundamental que los tengamos presente. Tenemos que mirar fuera, mucho más allá, tenemos que ver el panorama donde están justamente estos determinantes para poder actuar de manera asertiva, como nos decía la doctora Rosa Vilca. Doctora Rosa, muchísimas gracias por su exposición, gracias por darnos estos alcances, estos tips. Gracias a todos ustedes, colegas, por acompañarnos esta noche. Los esperamos el día de mañana para justamente salir y mirar el entorno a través de los determinantes de la salud y recordar algunos elementos de atención primaria de salud que van a ser muy necesarios para ustedes en el SERUMS. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias, Buenas doctora Rosa noches. Vilca. Gracias, Gracias a todos. doctor. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches.